A lo largo de las últimas décadas, el medio de entretenimiento como los cómics, mangas o novelas gráficas se han posicionado debido a la creciente afición que sigue aumentando sus números, pues el acceso a estos medios es más sencillo para cualquiera hoy en día gracias al Internet. Sin embargo, muchas son las personas que siguen catalogando esta afición como un gusto infantil y simple, pues siguen ignorando que este medio son más que simples dibujos, sino que en los últimos años se ha posicionado como el noveno arte. Yo soy Kai la Negra y el video trata si los cómics deberían ser considerados o no el noveno arte. Para ello definiré dos aspectos importantes y luego daré ciertos argumentos para respaldar mi afirmación. Sin más preámbulos, empecemos. La definición de arte según la Real Academia Española es actividad humana que tiene como fin creación de obras culturales, conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad. Mi definición, según mi experiencia, es que el arte en sí es la manifestación de los sentimientos en diferentes aspectos, plasmar eventos históricos, la crítica a la sociedad, una herramienta de la misma sociedad. Además, el arte en la historia se ha visto en una constante evolución, ya sea por las cámaras o computadora. Sin embargo, ¿qué hace que el arte se posicione? Si me preguntas, creo que es la trascendencia histórica y el impacto en la sociedad, como el Renacimiento o la Ilustración. Otro ejemplo son funciones como herramientas, como en el dibujo, que no solo sirve para retratar personas, también lo fue para plasmar descubrimientos científicos como en la biología, arquitectura, astronomía, etc. Ahora, ¿qué hace que algo se considere arte? ¿Qué hace que el arte se considere el primero o el segundo? Para entender estos conceptos, dividí la definición de arte en cuatro sencillas partes. La primera señal de arte en la humanidad fueron las pinturas rupestres hechas por los cavernícolas. Fueron utilizadas más que nada para plasmar hazañas o señalar a otras tribus que esos territorios ya fueron dominados. Al ser primitivos, las limitaciones solo les permitía plasmar lo más sencillo, vivencias personales. Cuando empezaron a formarse los idiomas y pueblos con idiomas oficiales, las esculturas fueron utilizadas para manifestar su propia cultura, ya sea su religión o costumbres. Es decir, el arte fue la herramienta histórica que ayudó a cada pueblo a manifestar su cultura y permitirnos hoy en día conocer acerca de los avances que tuvieron por la humanidad. Además, claro, de ser un registro histórico no solo en lo obvio, como la agricultura o sus dioses, sino en el contexto de la humanidad, permitiendo a los historiadores entender el cómo funcionaba cada sociedad, su modelo político y cómo éstas influyeron en otras culturas alrededor del mundo. En resumen, el arte fue una herramienta de la civilización antigua para manifestar no solo su religión, fue usada para transmitir al pueblo sus leyes y enseñar sobre diferentes ámbitos como la caza, la agricultura, la astronomía y un largo etcétera. El arte no solo fue la manifestación de las ideas, eventos o registros históricos, también fue el complemento de los avances más importantes de la humanidad. Como bien dice la definición, el arte es una herramienta que nos ayuda a plasmar nuestras ideas, pero además fue la herramienta para mejorar no solo en la ciencia, también en las matemáticas, la geografía, la geometría y un largo etcétera. Por ejemplo, sin el dibujo no se habría inventado la arquitectura, los fenicios no hubieran hecho sus mapas, sin el teatro y la literatura jamás hubiéramos podido descubrir sobre el mundo clásico. El Renacimiento en sí nunca hubiera existido, y sin el Renacimiento el hombre se hubiera quedado en una monotonía absoluta, sin dudar de sí mismo. El arte, como la ciencia, son parte de la curiosidad del hombre por descubrir y crear. Por ello muchos artistas de la antigüedad no solo eran pintores, eran matemáticos, biólogos, arquitectos. Al llegar el cine y la fotografía, el arte tuvo cierto tipo de fusión, pues el cine es la combinación del teatro y la literatura, la fotografía, el retrato. Pero, ¿qué hacen que sean diferentes? Yo creo que es su apreciación. El teatro, a diferencia de una película, solo cuenta con la tarima. Los actores deben demostrar una actuación diferente, pues aunque exista la ambientación y demás, solo son ellos y el guión, no existe nadie más en un teatro. Los actores deben generar más contundencia en su voz y gestos, y los guiones tienen que estar pensados para una obra que solo tiene un único plano, el frontal. El cine tiene otro tipo de apreciación,
En una película se aprecian aspectos como la música, la fotografía, planos, ambientación. Es por ello que el director como los actores y guionistas son tan importantes. Por otro lado, el dibujo o la pintura, a diferencia de la fotografía, ya que ambos plasman imágenes en diferentes formas, retrata la imaginación del artista, o ciertamente el realismo en su obra, pero también la calidad de colores, la elección de ellos, el plano escogido y la calidad de los detalles. La fotografía, por su lado, intenta buscar los gestos, el ambiente, la luz, los movimientos. Es un arte completamente distinto. A diferencia del dibujo, que puede plasmar libremente el plano que quiera dibujar, el fotógrafo en sí debe encontrar el ángulo perfecto. El arte es diferente porque tiene formas diferentes de calificarse. Es así en tanto los 9 principales como en las ramificaciones de cada uno, pero no dejan de tener influencia los unos con los otros, siendo referentes de otros artistas y profesionales en otros ámbitos como la filosofía, la historia, la teología, antropología e incluso las matemáticas. Cada rama del arte como la pintura, escultura y demás ha tenido artistas o tiene figuras que han dejado huellas en su respectivo campo, trascendiendo por ser sobresalientes o revolucionarios, como Da Vinci, Quentin Tarantino o Julio Verne. Estos maestros, a lo largo de sus vidas, han dejado obras que han trascendido culturalmente su época, es decir, las conocemos hoy en día como parte de nuestra cultura o son citados para encontrar algún punto fijo en la historia, siendo no solo referentes culturales en su ámbito, sino citados en otros distintos. Al existir exponentes sobre un rubro se empieza a masificar, creando escuelas dedicadas a enseñar dicho ámbito. Los exponentes no solo influyen nada más en su apreciación del arte, han logrado cambiar la perspectiva de una época sobre algo ya estipulado. Por ejemplo, Da Vinci logró cambiar la perspectiva sobre el cuerpo humano, logrando tener avances en la anatomía. Julio Verne era un futurista que logró plasmar en sus obras tecnología que eran simples fantasías en aquellas épocas, pero que inspiró a que existieran hoy en día. Gracias a las figuras más importantes del arte, cada una tiene sus propias escuelas prestigiosas, dándole un lugar único y respeto en la cultura de la humanidad e inspirando a miles de millones hoy en día. El origen como tal es de todo incierto, pues la definición como tal es la secuencia de dibujos que cuentan una historia. No obstante, dentro de esa definición encajan los jeroglíficos egipcios o las pinturas rupestres de las cavernas. El origen más cercano es de las primeras tiras cómicas que se publicaban en los periódicos como segmento de sátira e ironía. Por ello el término cómicas. Antes, en la década de los 20 y 30, la comedia era satírica, utilizando diferentes etnias como objeto de burla según sus estereotipos. Hello Kitty fue la primera tira cómica publicada como un cómic independiente en 1889. Los cómics, como toda rama artística, ha evolucionado teniendo diferentes manifestaciones alrededor del mundo, siendo los cómics, mangas y novelas gráficas. En esta parte del video les hablaré un poco sobre la evolución y origen de esas últimas tres. En la década de los 30 existían como tal cómics con héroes o personajes ficticios, como The Phantom o Green Hornet. No fue hasta 1938 que se planteó la posibilidad que los cómics contaran historias un poco más fantasiosas. Action Comics número 1 trajo consigo Superman, creados por Jerry Siegel y Joe Shooter. Fue el primer superhéroe de la historia y fue el que introdujo este género a los cómics. El término Superman viene de la palabra superlativo, algo o alguien que supera en demasía a los demás. Eso era Superman, un hombre que podía resistir lo que fuera y sobre todo un hombre americano. Aunque bien dicen que fue una forma de contar la vida del pueblo judío de Israel por el gobierno de un histérico bigoto, ya que los cómics en sí fueron una forma de mitizar ciertos eventos y ablandarlos para que los jóvenes aprendieran un poco más de historia en aquellas épocas. El cómic fue de lo más popular, pues nunca se había tocado el tema de los poderes como tal, también que nunca se habían visto plasmados el tema del heroísmo en dibujos de este estilo, aunque ya existían superhombres como tales, como Sansón, Hércules o Sigfrido. Al año siguiente se publicó en Detective Comics Batman. El murciélago fue una contraparte de Superman, ya que este era un héroe nacido en la Tierra, además de representar la cúspide humana, con el físico, la inteligencia y sobre todo el poder más importante, el dinero. Los cómics, en un principio, fueron formas de atraer al público más joven a la lectura, no teniendo cantidades de texto abrumadoras. Marvel se fundó en el año 1939 en la editorial Stanley Comics, pero no fue hasta el año 62 que se publicó Spider-Man con Steve Ditko y Stan Lee. En cuanto a técnica y arte, existen variados artistas con diferentes estilos,
como Jack Kirby, Steve Ditko o Todd McFarlane. Los cómics tienen un sistema de publicación por series y se venden en revistas independientes, las que suelen pertenecer a una misma casa editorial y a un mismo universo. Las más conocidas son Marvel y DC, pero existen otras como las de Image Comics, donde se publica la famosa serie Invincible y Spawn. En otra parte del mundo, en 1902, se hizo el primer manga. Al igual que el cómic, viene un término referido a la comedia de la época. Man significa involuntario y ga, dibujo. Manga a nivel mundial se empezó a hacer más popular por sus versiones animadas en el año 63, con Astro Boy del dios del manga Osamu Tezuka. Sin embargo, el cambio más radical en los mangas se ve después del año 1945, pues la afluencia americana llegaba con mucha más fuerza al país del sol naciente. El sistema de publicación fue cambiando tras los años. La mayoría antes eran publicadas en las mismas tiras de periódico. En 1959 se funda la Shukan Shonen Magazine, revista en que publicaban diferentes autores en una sola entrega. Asimismo, permitía ahorrar en costos de producción. En ella se publicaron obras famosas como Gege no Kitaro, Devilman, Hajime no Ippo, Great Teacher Onizuka y actualmente Blue Lock. La forma en que se publica son variadas, pero las más comunes son las semanales y las mensuales. Los mangas funcionan a base de encuestas que determinan qué obras pueden seguir siendo publicadas y qué otras no. Los tomos son la recopilación de capítulos en pequeños libros. El manga, en cuanto a arte, es variado, pues depende del género al que se enfoque y el artista quien los dibuje. Por ejemplo, la serie Dr. Stone y Sunken Rock tiene el mismo autor, aunque su estilo en dibujo se puede notar, se ve que la forma y la técnica es diferente, pues está dirigidos a públicos distintos. En 1957 se escribió El Eternauta, una historieta argentina hecha por Francisco Solano López como dibujante y Héctor Hermann Oesterheld como guionista. El cómic en un principio se publicó entre los años 57 y 59, pero se recopiló junto a sus secuelas en un solo libro. A diferencia de las historias de ciencia ficción en cómics de superhéroes, esta profundizaba más en las consecuentes acciones del personaje principal, dándole más profundidad a la historia. Me explico. Los héroes de la época rara vez tenían tantos matices o eran profundizados, ya que eran productos para niños y adolescentes, pero el Eternauta planteó la posibilidad de llegar a un público más adulto, quienes entenderían la obra con más detalle. Las novelas gráficas fueron los salvadores del mundo de los cómics, debido a que en esa época se encasillaron en que las historietas solo eran para niños y adolescentes. Las novelas gráficas destacan por su forma de producirse, son en su mayoría un libro entero con una narrativa más profunda, donde usualmente se representan con preguntas adversas momentos de la vida real, hechos históricos, traumas psicológicos, horror, drama y un largo etcétera. Una de las novelas más populares e infaltables es Maus, del estadounidense Art Spiegelman, que habla de la Segunda Guerra Mundial con una analogía muy curiosa, siendo los judíos ratones y los alemanes gatos. Existen otras novelas que también deberíamos leer y son infaltables, como The Spirit de Will Eisner, Watchmen de Alan Moore, Sin City de Frank Miller o Persepolis de Mark Harness Atrapi. En general, las novelas se caracterizan por tener un arte particular cada una, algunas combinando técnicas como El fotógrafo de Manuel Giver. A diferencia de los cómics de héroes, las novelas gráficas tienen diversidad y hasta conceptos filosóficos que podemos aprender. Explicado los conceptos del arte y los cómics, puedo explicar un poco mejor mis argumentos que daré a continuación. Estos serán solamente dos y explicarán el por qué los cómics deberían ser considerados el noveno arte. La técnica es la base de cualquier disciplina. Es decir, no se puede dibujar el cuerpo humano si no se practica la técnica de la anatomía. No se puede actuar en teatro sin conocer técnicas de vocalización y expresión, así como en cualquier tipo de disciplina. Las historietas y sus derivaciones han desarrollado técnicas únicas y variadas que los diferencia de otros artes. En el término de la narrativa, los cómics en un principio contaban con diálogos concisos, no existía algo como la construcción de mundo y mucho menos profundizar en ciertos temas. Yellow Man fue un cómic de sátira y burla, Superman fue un héroe con una connotación histórica. No existía una iniciativa de la narrativa, puesto que casi todos los capítulos eran episódicos. No fue con la salida del Eternauta en el año 57 que cambió esa perspectiva. Los cómics dejaron de ser episódicos y dieron continuidad a sus propias historias, enriqueciendo así sus propios universos. Los mangas no eran diferentes, puesto que los 20 y 30 eran solamente tiras de periódicos. No fue cuando se fundaron las populares revistas semanales o mensuales, como la Weekly Shonen Jump, que las series empezaron a ser continuas y teniendo sus propios universos.
A diferencia de un cómic, una novela o un cuento necesita una narrativa más explícita, pues se necesita explicar a detalle para que el lector entienda o simule algunas situaciones, o se tiene que elaborar un contexto previo para entender ciertas partes. Lo mismo sucede con los personajes y escenarios, ya que aunque el autor nos explique muy explícitamente el cómo se verían los personajes, sigue siendo de libre interpretación, ya que nosotros no estamos en la mente de ese autor y no conocemos realmente el cómo quiere que se vea. En los cómics es diferente, ya que la narrativa se apoya directamente de las imágenes, no solo por ellas mismas, sino que la narrativa en sí se basa en los dibujos. En los cómics no existe una interpretación de los hechos, porque el autor los muestra a través de las imágenes. Hay que agregar que en muchos casos no se necesita de diálogo o información adicional. Algunas imágenes son narrativas puras y explican tanto como una página llena de diálogos. Ahora bien, existen formas de crear una historia, y para que esta tenga coherencia, se necesita preestablecer una construcción de mundos, una síntesis de personajes y una investigación previa sobre referencias tanto históricas como científicas, pues los cómics hoy en día no son una fuente de desinformación, por más de que algunos traten sobre el género de fantasía. Algunos de los mejores autores en cuanto a narrativa, según mi opinión, son Alan Moore con Watchmen, Neil Gaiman con The Sandman, Eiichiro Oda con One Piece, Takehito Inoue con Slam Dunk y Makoto Yukimura con Vinland Saga. Este último se los recomiendo mucho. La técnica de dibujo es de las cuales ha tenido una evolución y desarrollo impresionante. Los cómics antes se dibujaban a mano y eran impresos en material de baja calidad dadas las limitaciones de imprenta de la época. Por ello el arte no podía ser desarrollado como tal y casi todos los superhéroes de la época tenían la misma estructura anatómica, casi no existían fondos o líneas de impacto. No fue hasta los 50 y 60 que el tiraje de cómics cambió, teniendo más presupuesto para mejorar en el arte. Tales artistas como Steve Ditko o Jack Kirby cambiarían la industria de los cómics, innovando con los famosos efectos de movimiento o efectos de fondo. Aunque parezca ínfimo, esto le daba vida a los cómics. Aunque en Japón en esa época ya las habían implementado con líneas de impacto, el manga dio más libertad en cuanto al arte y la mayoría de mangakas de antaño habían referenciado a Disney como su fuente de inspiración. Los estilos de dibujo se fueron definiendo por el público al cual se dirigían. Las novelas gráficas por su lado tenían un estilo único por autor, ninguno es similar o se sienten parte de la misma rama. Cada artista utiliza un estilo único que va de la mano con lo que quieren transmitir, el género, humor, connotación y contexto de cada obra. Hoy en día la mayoría de artistas se ha vuelto a la tecnología, al famoso dibujo digital, en parte mejorando la producción de los artistas, dando puertas a que muchos jóvenes talentos empezaron a publicar sus cómics online y así siendo famosos con el tiempo, como lo fue Mob Psycho o One Punch Man. Cada artista ha logrado conseguir un estilo de dibujo único y reconocible, algunos con su arte logrando explicar más que con muchos diálogos. Algunos de los mejores artistas para mí son Todd McFarlane con Spawn, Boichi con Sunken Road, Hiro Muragawa con Fullmetal Alchemist, Genndy Tartakovsky con Samurai Jack, Tite Kubo con Bleach y Hiroyu Oku con Gantz. Al igual que en otras ramas del arte, los cómics han dejado ídolos que han expuesto sus obras, que a lo largo de sus vidas han revolucionado sus respectivos campos, ampliando el horizonte de los cómics, mangas y novelas gráficas. Stan Lee es uno de los más reconocidos, o quizás el más conocido, fue el que llevó el universo Marvel a la gran pantalla, y para bien o para mal, atrajo al público de cómics de a pocos. Jack Kirby, el rey, revolucionó con sus ideas y dibujos, Frank Miller haciendo ver que los héroes pueden ser oscuros para un público adulto, Steve Ditko matizando a los héroes y dándoles una vida más humana. Por otro lado, en Japón tenemos a Osamu Tezuka, quien canonizó el manga como hoy lo conocemos, con Dororo o Astro Boy. Si bien el anime ya tenía pegada en los 80s con Saint Seiya o Capitán Tsubasa, fue Akira Toriyama quien revolucionó completamente este campo, con Dragon Ball, trascendiendo generaciones y hoy en día es mundialmente conocido como un ícono. Cada uno de sus exponentes trascendió no solo en su campo, han sido referencias en la literatura, cine, series, haciendo entender que los cómics o mangas son para cualquiera y que cualquiera puede leer los cómics sin ningún tipo de prejuicio. En la definición de arte, la trascendencia no solamente es la importancia de sus exponentes, también su utilidad en los avances culturales y tecnológicos de la humanidad. Los cómics empezaron siendo formas de atraer públicos a la lectura más fácil en los periódicos, luego una forma de contar la historia de una forma más sutil, más adelante una forma para hablar de la disconformidad de un pueblo haciendo crítica en la misma sociedad y gobierno. Los cómics sirvieron como un medio para difundir información e impartir conocimiento a los jóvenes, así también como una propaganda política. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes culturales?
Probablemente sea el intercambio cultural más significativo de los últimos siglos. Los cómics dieron posibilidad al mundo de conocer más sobre la cultura japonesa por los mangas y animes. Las lecciones de vida como las de Superman o Goku, la capacidad de reconocer ciertos actos de altruismo y asociarlos a algunos personajes de ficción. El mundo de los cómics es la forma de contar la mitología moderna, o quizás la forma más eficiente para impartir clases de historia, ciencia, filosofía. En el aporte tecnológico, el dibujo de los cómics trajo consigo mayor rendimiento e investigación en cuanto a términos de producción, lo que mejoró considerablemente las impresoras y la industrialización de las imprentas. Por otro lado, gracias a los cómics, la animación como tal se vio afectada por la tecnología, creando las famosas tablets de dibujo, lo que no solo ha mejorado la producción de historietas, también han sido aportes para mejorar la calidad educativa en la medicina, arquitectura u ingeniería. Estos argumentos reafirman al mundo de los cómics, no solo como un mundo aislado de la sociedad, es un arte, que como otros ha tenido aportes culturales en la historia moderna de la sociedad. Hoy en día existen prestigiosas universidades e institutos técnicos que forman profesionales en este ámbito. Los cómics no son solo un medio más de entretenimiento para un público pequeño, tienen consumidores en todas las comunidades del mundo. A la respuesta final. Entonces, ¿los cómics deberían ser considerados el noveno arte? Por no decir más, es un rotundo sí. Los cómics son una forma diferente de expresión a los otros artes. Tienen exponentes tan importantes como otros, tienen academias prestigiosas tan importantes como otras, y tienen reconocimiento global en todas partes del mundo. Si llegaste a esa parte del video, solo me queda agradecerte y mandarte un fuerte abrazo. Recuerda que los gustos son gustos, sean los que sea. Eso no te hace ni más ni menos que nadie. Son solo tus gustos. Yo soy Heigen Negra y este ha sido mi video largo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.